Hola organismos vivos del universo, soy el señor Planck y aquí estamos en un nuevo vídeo. Hoy vamos a hablar de matemáticas. ¡Empecemos! Y bien, seguimos aquí con cálculo multivariable y hoy vamos a ver dos conceptos muy sencillos que son la matriz jacobiana y el jacobiano y el gradiente, ¿vale? Estos conceptos van a ser muy útiles y ahora mismo no vais a entender del todo qué es lo que quieren decir porque hace falta saber más cosas para conocerlos con más profundidad, ¿vale? Pero podemos entenderlos incluso como transformaciones del espacio. O sea, que son cosas que son verdaderamente útiles, ¿vale? Bien, el vídeo anterior vimos lo que era una derivada parcial, ¿no? Y cómo calcularla. Bueno, bien, pues ahora podemos definir un vector, ¿vale? Que es el vector gradiente. ¿Qué es un vector? Que veremos más adelante su interpretación geométrica, pero que apunta en la dirección de máximo crecimiento de la función, como veremos, ¿vale? Este vector, ¿cómo se define? Bueno, pues si yo tengo una función de n variables, ¿vale? De x1 a xn, una función escalar, es decir, una función de Rn a valores en R, ¿sí? Pues el gradiente se escribe así, nabla, ¿vale? Es una letra inventada, de f, es un vector, ¿no? Que toma las derivadas parciales como componentes de esta función, respecto a cada variable. Derivada de f respecto a x1, derivada de f respecto a x2, derivada parcial de f respecto de xn. Tan sencillo como esto. ¿Cómo se calcula? Me calculo las derivadas parciales de la función y las pongo como componentes de un vector. Este es el vector gradiente. ¿Que nos piden gradiente en un punto? Pues sustituimos el punto y ya está. ¿Veis qué fácil? Finiquitado. Bien, por ejemplo, si yo tengo una función de tres variables, x y z, x cuadrado más 2y más coseno de z cuadrado, ¿vale? Por cierto, aquí también hay que aplicar la regla de la cadena, pero bueno, esas cosas me las salto porque realmente es lo mismo, ¿vale? Entonces, se supone que sabéis derivar en una variable, es verdad que la regla de la cadena aquí cambia un poquito, luego la veremos si acaso, pero vamos a verla. Bueno, pues el gradiente sería, hago las derivadas parciales respecto a las tres variables, derivada parcial respecto a x, constante, constante, 2x, derivada parcial respecto a y, constante, 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 2z, derivada parcial con respecto a z, constante, constante, y entonces me queda 2y más derivada del coseno menos seno de z cuadrado por la derivada de z cuadrado que es 2z, ¿vale? Por lo tanto, el gradiente de esta función sería derivada parcial respecto a x, 2x, derivada parcial respecto a y, 2z, derivada parcial respecto a z, 2y menos seno de z cuadrado por 2z, ¿vale? Y si lo queremos poner en función de los vectores unitarios canónicos, 2x por y, ¿vale? Que sale mucho también, más 2z por j, más 2y menos seno de z cuadrado por 2z por k. ¿De acuerdo? Bien, pues este es el concepto de gradiente, ¿vale? Recordad, es un vector, esto es un vector con las derivadas parciales, es decir, con el cambio en cada dirección cuando yo incremento la variable en una cantidad infinitamente pequeña, ¿vale? ¿Sí? Bien. Ahora vamos a ver el concepto de matriz jacobiana. Bien, pues la matriz jacobiana es una extensión del gradiente a una función, ¿vale? De Rn en Rm. Es simplemente cuando yo tengo una función que tiene varias variables de salida, ¿de acuerdo? Una función de Rn, Rm, es decir, f1 hasta fm de x1, xn, un vector, una función vectorial, vamos. Yo en lugar de tener un gradiente, tengo m gradientes, ¿vale? Que van a construir una matriz, que es la matriz jacobiana. Tan sencillo como eso. Entonces, la matriz jacobiana, se le da la letra J usualmente, es una matriz que tiene las derivadas parciales en cada columna, perdón, en cada fila, de cada función. Es decir, de la primera función, pues tiene aquí derivada parcial de f respecto de x1, ¿vale? Derivada parcial de f respecto de x2, hasta derivada parcial de f respecto de xn, de f1, ¿vale? Y aquí de f1. Todo el rato respecto a la primera función.
En la segunda, pues de f2 respecto de x1, hasta que aquí alcanza la derivada parcial de fm con respecto a x1 hasta la derivada parcial de la enésima función respecto a la variable enésima. Sé que esto lía un poquito al principio, pero no es difícil, ¿vale? Entonces, la matriz jacobiana se construye así. Una forma más fácil de recordarlo es que cada fila es el gradiente de cada función de salida. Entonces, esto sería el gradiente de f1, el gradiente de f2, ¿no? Puesto en componentes, ¿no? Primera componente, segunda componente, etcétera, hasta el gradiente de la enésima función. ¿Entendido? Bien, pues así se construye la matriz jacobiana. Que, insisto, nos va a permitir hacer una transformación más adelante que nos va a llevar incluso a un cambio de geometría, a un cambio de coordenadas. O sea que es una matriz muy importante. Veremos su importancia más adelante, pero es necesario saber bien álgebra para saber la importancia que tiene una matriz y el verdadero significado de una matriz, pero yo me encargaré de eso, ¿vale? Y ahora, hay un número muy importante que se llama el jacobiano, ¿vale? El jacobiano de una función, ¿sí? ¿Y el jacobiano de una función qué es? Pues es el determinante de la matriz jacobiana. Nada más, ¿no? O las dos notaciones, ¿no? Y eso es el jacobiano. Esto no es valor absoluto, son las rayas de determinante, ¿vale? Eso es el jacobiano de una función. Bien. Pues estos son los conceptos de matriz jacobiana y de gradiente, ¿no? No sé si explicar en este vídeo la regla de la cadena. Realmente, bueno, yo creo que las voy a explicar en el siguiente vídeo. Realmente, bueno, que si no sabéis usar la regla de la cadena, tampoco hay que liarse. Es verdad que hay una fórmula más, digamos, general, pero realmente tú cuando simplemente calculas cada derivada parcial por separado, y como es una derivada normal, digamos, pues aplicas la regla de la cadena como sabes y ya está, y no te tienes que aprender nada más. Hay un tecnicismo más, pero en principio ya está. Que cuando tú te calculas una matriz hessiana de una función de otra función, pues tú te vas sacando primero las derivadas parciales y luego las metes, ¿de acuerdo? Entonces, la historia es que en cada derivada parcial aplicas, al igual que en cualquier derivada, la regla de la cadena por separado y ya está, ¿vale? O sea que yo creo que lo explico en el siguiente vídeo, así que nada, eso es todo por hoy. Dadle a like, suscribíos y compartid este vídeo por vuestras redes sociales, como los átomos comparten sus electrones para combinarse entre sí. ¡Nos vemos! From a young age, taking my soul into the masses, writing my poems for the few that looked at me, took to